Yo quiero tratar un tema que le titulé Lecciones del nacimiento de Jesús. Lo que quiero es irme con una especie de narrativa de algunos versículos y tomar unas lecciones. Quizás no va a ser la forma tradicional de como usted está acostumbrado, pero yo tengo una pasión por el contexto y por la verdad y por llegar al meollo del asunto. Y estoy seguro que usted se va a bendecir. Hace una semana nosotros observábamos cómo Dios hizo una promesa desde la caída y cómo Él la cumplió. Y yo estaba leyendo que en el capítulo 15 de Génesis, me parece que es, Dios hace un pacto con Abraham. Quizás todavía es Abraham. Y a lo mejor usted no está como tan familiarizado con este pasaje, pero sin estar en lo que hacían las personas era que entonces cuando hacían una transacción pactual, un pacto, era que ponían dos altares, ponían unos animales, los quemaban, los sacrificaban. Esto no era religioso, esto era legal también. Y entonces pasaban en medio de los dos montículos, en medio de los dos altares, haciendo más o menos una forma de 8, una forma de 8. Y entonces si estaba... Estoy contento también porque no soy el único que se ha caído del púlpito. Ya hoy se cayó Gabriel también, quiero que lo sepa, así que no soy el único. Pero más o menos le digo que si estaba un altar aquí, ellos hacían esto y la otra persona lo hacía por otro lado y luego se daba la vuelta y volvía a regresar, y hacían como 8. Y como Dios está queriendo dejar algo que sabe que Abraham no puede cumplir, porque la verdad es que al pacto de Dios con nosotros no le traemos nada. O sea, ¿en qué se puede beneficiar Dios con o de nosotros? No se puede beneficiar. Entonces Dios pone a dormir a Abraham y la Biblia dice que una mecha pasa y hace esa circulación de la que estoy hablando. Y esto significa que Dios va a dar su cuerpo si es necesario. ¿Y sabe qué? Fue necesario. Ese pacto que se lee desde Génesis capítulo 15, ese es el nacimiento del Mesías. Y yo quiero hacer un ejercicio de interpretación y de lectura de la Escritura. Empiezo con una interrogante, y la interrogante es: ¿por qué Jesús nació en lo que en nuestro calendario se conoce como el primer siglo? Más fácil, ¿por qué Jesús nació cuando nació? ¿Por qué no nació ahorita? Con Facebook hubiera su mensaje llegado a todo el mundo, así como estamos llegando nosotros. ¿Por qué no nació en la época de David? ¿Por qué no fue hijo de David? ¿Por qué nació en la época en la que nació? Y yo sé que Dios tiene algunas, y lo sabemos, ¿verdad? Los tiempos de Dios son como perfectos, pero yo quiero empezar explicando un poquito el tiempo de Dios para el nacimiento de Jesús, porque entonces eso también nos puede ayudar a entender no solo su nacimiento, sino su obra. Y bueno, en principio, importante recordar que Jesús no nació, no vivió como cristiano. Eso es muy importante. Sino que vino, nació, vivió, durmió, murió como judío. Y yo digo, esto es muy importante porque nosotros tendemos a cristianizar a Jesús. Entonces no entendemos nada de lo que Él era. Él era
judío, nació como judío, lo circuncidaron al octavo día. Se guardaron todo lo que estaba escrito de él. Eso es muy importante notarlo. Y entonces, en la historia judía, nosotros tenemos que en el año 70 de nuestra era, Israel, hasta el año 48, no tuvo posesión de la tierra. No se hubiera podido percibir o recibir al Señor porque tenía que haber templo. Eso entonces situaba que Jesús tendría que haber venido del año 70 para abajo, para antes. Ahora, 150 años antes de que el Señor viniera, Israel, por primera vez en más de 500 años, era gobernado por israelitas. Pero entonces tampoco era un tiempo ideal para que Él viniera, porque al ser gobernados por israelitas, en la misma resistencia iba a venir, y las promesas mesiánicas eran muy difíciles de cumplirse. Pero en el año 46, un tal, el papá de Herodes, ya no me acuerdo el nombre, Aristóbulo creo que se llamaba, no me acuerdo, déjelo ahí, le entregó el poder de Israel, de Judea, a Roma. Y Roma, que fue el imperio más extenso, fue un imperio muy cruel. Roma no aceptaba rebeldías. Todos los gobiernos romanos que existieron fueron dirigidos desde la base central que existieron en Israel, y entonces eso provocó que del 150 al 70 se despertara en el pueblo de Dios un deseo de un libertador. Lo que estoy tratando de decir es que Jesús vino cuando vino porque era el mejor tiempo, pero también porque el pueblo estaba necesitando y anhelando una intervención divina. Y lo que estoy queriendo dejar en su corazón, más que nada, es que el que quiere a Dios, el que quiera a Dios, el que quiera una relación con Dios, el que quiera una intervención con Dios, tiene que hacer el tiempo para que eso se dé, tiene que poner el deseo en su corazón. Tenemos que hacer algo. Dios no puede ser una parte más de nuestras vidas. Dios no puede ser el chequecito de ir los domingos a la iglesia y ya el que ya cumplí. Es muchísimo más que esto. Esta gente estaba anhelando de tal manera a Jesús que del -4 al 66, en un espacio de casi 70 años, hubo 24 pretendientes a Mesías. Cada 4 años en Judea se levantaba una persona diciendo: yo soy el Mesías. Entre esos 24 se levantó Jesús, que dijo: yo lo soy, pero no se lo digan a nadie. Muy distinto. Y entonces vemos que había un hambre, una necesidad de Dios, que cuando alguien se proclamaba como Mesías, las personas se sentían tentadas como a tratar de ver qué estaba pasando, a tratar de entenderlo. El problema es que ellos entendían el mesianismo políticamente. Y hay dos profecías que se contradicen un poquito con respecto del Mesías y su venida. Una está en Zacarías, que decía que él vendría en las nubes, y ese es un aramismo, y quiere decir que iba a venir inmediatamente, que iba a surgir, ¡pum!, que de repente iba a venir. Nosotros lo entendemos que esa va a ser su segunda venida, porque las profecías en la Biblia todas tienen que cumplirse. Y la segunda profecía, esa es de Daniel, y la segunda profecía, pero que es contraria a esto, es la profecía de Zacarías. Zacarías dice que el Mesías iba a venir sobre un pollino, y ese es un aramismo nuevamente, que quiere decir que iba a ser un proceso muy lento. De hecho, Jesús la cumplió literal cuando el domingo, en la semana anterior a su muerte,
él agarra un pollino, se sube sobre él, entra y toda la gente le bate las palmas latileras que le batieron. Y entonces no es otra cosa más que Jesús vino como en su primera venida, como la profecía de Zacarías, y la gente estaba esperando la profecía de Daniel y no lo reconocieron. Y entonces desata un proceso que tiene que ser plantado en el proceso que usted sabe y que ha leído en Mateo y que está demostrado ahí en el pesebre. Nosotros hablamos un poquito más del pesebre, el que está demostrado en todos los lugares, ¿verdad? El niño nos es nacido, vino y bueno, él no fue inmediato. De hecho, no empezó a ministrar hasta los 30 años. Se narra algo de lo que él hizo a los 12 años, pero de ahí de su nacimiento se va a los 12 años y luego se va a los 30 años cuando él empieza su ministerio. ¿Por qué Jesús vino cuando vino? Porque era el tiempo perfecto, porque la gente anhelaba un Salvador y porque Dios sabe cuándo es el mejor momento. Algo que yo le digo a usted: imitemos. Ahora sí, entonces vamos a hacer una narrativa un poquito del nacimiento de Jesús. Lo primero que ocurre en el nacimiento de Jesús es que Dios se revela con un tal también Zacarías. Ahora, este Zacarías leamos quién es. Es el papá de Juan el Bautista. Y dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Hubo alguien que hizo un estudio con este versículo y con la orden de Abías y esa información que está provista ahí, que sitúan el nacimiento de Jesús entre septiembre del siglo IV, más o menos, antes de Cristo, porque hay un error en el calendario gregoriano. Entonces, lo primero a decir, un poquito decepcionante, que Jesús de plano no nació en diciembre. Diciembre es frío, diciembre nieva, no estarían los pastorcillos afuera. Él nació más o menos en esta fecha. Ahora, no es eso lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decirles es que Dios habló con un sacerdote escogido que no tenía hijos y le dijo: mira, tu mujer se llama Elizabeth, te va a dar un hijo. Y él le dijo: ¿cómo? Y dudó. ¿Y recuerda usted la historia? Dice la Biblia que el ángel lo dejó mudo y no pudo hablar hasta que nació su hijo. A veces quedarnos mudos es bueno, ¿verdad? Como lo es esta vez, como fue esta vez. Pero este sacerdote fue escogido como una antesala, y quiero enfatizar tres cosas aquí con usted. Si usted quiere ver el mover de Dios en su vida, si usted quiere entender la Biblia, si usted quiere vivir una vida de victoria, número uno, es muy conveniente estar en las cosas de Dios. Este hombre no estaba en el campo, él estaba en las cosas de Dios. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Este hombre estaba en las cosas de Dios. Número dos, Elizabeth, la prima de Miriam. Elizabeth, la prima de Miriam. Solo hago un paréntesis. No le voy a llamar María porque se llama Miriam. Y no voy a pasar las de Ingrid. Yo a Ingrid le digo Evelyn muchas veces. Y a pesar de que me esfuerzo, ¿y sabe qué? A Evelyn, ¿cómo le digo? Ingrid. Ella se llamaba Marta, dice la canción. Ella se llamaba así. Ese era su nombre. Bueno, el nombre de la madre del Mesías era Miriam. Ese era su nombre. Entonces yo le voy a llamar Miriam, ¿verdad? La segunda cosa que quiero decir es que Miriam era levita. La prima de Elizabeth era prima de Miriam. De hecho, los abuelos paternos de Jesús, están documentados, fueron sacerdotes también. Y por eso vemos que Jesús viene a cumplir una función sacerdotal. Esa es la segunda cosa que quería dejar con usted. Y la tercera cosa
es que Juan el Bautista, que es el que nace de esta profecía, estaba predicho. Juan está profetizado. Quiero decirle que las bendiciones de Dios sobre su vida están profetizadas. Quiero decirle que Dios va a cumplir sobre su palabra sobre usted. Quiero decirle que es muy conveniente ir a la Escritura y ver qué dice la Escritura de nosotros, de cómo es o debe ser nuestra vida, porque en el momento que lo conocemos así, será una profecía que Dios va a cumplir en nosotros. Quiero decirle que la realidad como es, si es distinta a lo que dice la Escritura, hay una profecía, hay una palabra de Dios para su vida, y nos conviene movernos en la palabra de Dios, porque Dios va a cumplir su palabra. Dios y Santa Claus son distintos. Dios va a cumplir su palabra. Si usted escribe una carta a Santa Claus y se la da a sus papás, a lo mejor le traiga lo que usted pidió, pero Dios no es Santa Claus. Dios va a cumplir su palabra, porque Él dijo que iba a cumplir. Y entonces el milagro sucede. De repente un día Elizabeth, que es la esposa de Zacarías, la mamá de Juan Bautista, se da cuenta que está embarazada. No ha podido tener hijos. Y pasa un mes y piensa, y pasa 2 meses y 3 meses y está muy alegre, y pasa el 4.º mes y dice, wow, ahora sí es fijo, y pasa el 5.º mes y se le ve la gran panza. Está contenta de mostrar la gran panza, y pasa el 6.º mes, y en el 6.º mes recibe un WhatsApp. Mira, prima, te tengo que contar algo. Una tal Miriam le manda un WhatsApp, te tengo que contar algo. ¿Y qué me vas a contar? Bueno, en el 6.º mes del embarazo de Isabel, Gabriel, un mensajero, un ángel de Dios, se presentó a María. Ahora es muy curioso que haya sido Gabriel. Es muy curioso, porque Gabriel no es un mensajero. En la Biblia, Gabriel es un repartidor de pecados. De hecho, la palabra Gabriel es Gibor de Dios. Eso quiere decir Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? En el baño, se la perdió. Gabriel quiere decir el mero macho de Dios, el coyuntudo de Dios. Eso quiere decir Gabriel. El valiente, el fuerte, el esforzado. Era el mejor guerrero de Dios. No era el que Dios mandaba a mensajear, era el que Dios mandaba a echar riata. Perdone por el coloquismo chapín. Era el que Dios mandaba a destruir, era el que se encargaba de las misiones de Dios. O sea que había alguna oposición, porque siempre para el mover de Dios va a haber una oposición. Así que Gabriel, el ángel, no Gabriel, el adorador, visita a Miriam. Se encuentra con Miriam. Y Miriam se siente así como toda rara, medio indigna. Y Miriam es una muchacha que está comprometida con un tal, en Chapín diríamos Chepito, en castellano es José, ¿verdad? En inglés es Joseph, y en hebreo es Yosef, Y-O-S-E-F, Yosef. Y este ángel le dice a Miriam, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Miriam? Vas a tener un hijo. Ahora, eso implicaba mucho. Sí, cuando me case, ha sido la respuesta inicial de Miriam. No, le dice, lo vas a tener ahorita. Y ese niño es especial. ¿Cómo así? Sí, le dice, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo va a venir contigo. Te va a inseminar, va a poner una semilla y tú la vas a nutrir.
Y ese niño va a cambiar el mundo. Ese niño va a cambiar el mundo. Y María lo piensa, Miriam. Y Miriam lo piensa. Porque por un lado, ¿cómo va a hacer esto? No es que le preocupara tanto el tema de la inseminación. Le preocupaba más el tema de qué iba a pasar con su matrimonio con José y de las consecuencias de lo que pudiera tener. Honestamente, si usted se va a hacer meses de viaje, estoy hablando de los varones, y cuando regresa su mujer está embarazada, ¿qué talito? Lleva 3 meses. Usted se fue hace 6 meses, la señora ya 3 meses de embarazo y usted regresa. Y la respuesta es: uno de hombre quiere saber qué pasó. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo. O sea, póngase en mente, María sabía eso, Miriam sabía eso. Es que no fue una cuestión meramente de Hollywood, fue un caso de la vida real. Miriam sabía eso, Miriam sabía las consecuencias, sabía que podía ser apedreada, sabía que podía ser asesinada, sabía que José podía romper el compromiso, sabía que podía ser vilipendiada, avergonzada y lo que fuera. Y la grandeza de Miriam es que ella dice: aquí estoy, yo soy la sierva de Dios. A veces pensamos que para servir a Dios le ponemos como muchas requisitos, ¿verdad? No, si me bendices y esto. Pero el ofrecimiento de Dios sobre Miriam era que eso le podía arruinar la vida que tenía pensada. Porque por supuesto que le iba a arruinar toda la vida que tenía pensada. Es más, don Joseph, cuando se entera, fue porque era un hombre justo, se las estaba pelando por ser justo. Porque no iba a creer. ¿Quién creería eso? ¿Quién creería eso? Entonces, Miriam está ante una disyuntiva. Y ella toma la mejor decisión. Y esa es la grandeza de ella. Aquí estoy, que se haga conmigo lo que Dios quiera. A veces decimos nosotros esto como en el siglo XXI: sí, Señor, lo que tú quieras, pero salimos de acá y hacemos lo que nosotros queremos. Aquí no había eso, se iba a evidenciar, no había forma de que fuera de otra manera. Eso era lo que Dios quería. Dios quería poner una semilla en ella. Así que no lo debemos espiritualizar tanto. Servir a Dios es incómodo, especialmente para los planes que tenemos, pero sus planes son mejores. ¿Cuántas muchachas de 15 años habría en Judea? Bueno, ella estaba en Nazaret, ¿no? ¿Dónde que estuviera? No sé dónde estaba. ¿Cuántas muchachas de 15 años había en Israel en ese entonces? Le voy a hacer un aproximado. Flavio Josefo dice que en el primer siglo habían 5 millones de judíos, 2,5 en la diáspora y 2,5 en Israel. Vamos a decir que la mitad son hombres, 1.750.000 mujeres. Mire, barato pues, había 200,000 muchachas de 15 años para abajo. ¿De cuántas otras sabe usted, aparte de Miriam? Mencióname el nombre de una muchacha menor de 15 años del primer siglo en Israel. No, porque Dios honra a sus siervos. Dios les da legado a sus siervos. Dios bendice a sus siervos. Los siguientes hijos de Miriam fueron los hombres que condujeron el movimiento de Jesús hacia la expansión, especialmente un tal
Santiago, Jacobo, su nombre original era Jacobo y se le puso Santiago. Dios bendijo la vida de ella por estar dispuesta a rifarse las cosas. Pero hoy uno no quiere arriesgar. Servir a Dios debería ser algo que no produce dolor, piensa uno, no. Entonces Miriam se va para ver a su prima levita que está 6 meses de panza. Miriam acaba de recibir eso y se va y se encuentra con Elizabeth en las montañas de Judá. Y cuando ella se encuentra con Elizabeth, vos sí te rayaste, le dice Miriam a Elizabeth, ¿por qué tu marido no puede hablar de eso? Y cuando están en esa conversación, el bebé que está en el vientre de la más panzona, que es Elizabeth, dice la Biblia que brinca y es lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, es lleno del poder de Dios, y ella lo siente y empieza a decir y empieza a hablar. Y Miriam se aturde un poco más y dice estas palabras. Miriam respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en el Dios de mi salvación. Yo creo que a Miriam la escogieron por 2 cosas. Primero, su disposición. Dios supo que iba a estar dispuesta a arriesgar su vida, lo hablamos. Pero la segunda cosa es que en el primer siglo la Biblia no estaba disponible para las mujeres, solo para los hombres. En el primer siglo no había Biblias de papel, sino que las escribían en cueros de animal. Y entonces una Biblia, un pedazo de Biblia, costaba una fortuna. ¿Cuánto cuesta el cuero de una vaca? Bueno, pues tiene que comprar la vaca. ¿Cuánto vale eso? Y entonces era muy difícil, porque las mujeres, la mentalidad en el primer siglo era que las mujeres se van a ir, ellas no heredaban, se van a ir a hacer vida con alguien más, se enfocaban en los varones. Pero Miriam dice estas palabras, y estas palabras están en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, son las palabras de Ana, cuando Ana finalmente resulta embarazada de Samuel. O sea, Miriam fue escogida porque era una mujer apasionada por la escritura, por la Biblia, por el entendimiento, a pesar de que no le correspondía. Quizás su padre, que era sacerdote, vio tanto el deseo de ella que le empezó a compartir, que le empezó a hablar. Queridas damas, yo las reto a ustedes a profundizar más en las escrituras. Las damas tienen una ventaja espiritual sobre los dados. A ustedes se les da más natural buscar a Dios. De verdad, si contamos cuántos hombres y mujeres hay acá, van a ganar las mujeres. Las mujeres buscan más a Dios. La mujer es la que, mi hijo, tenés que entregar el diezmo. No, así que entrega el diezmo, que dice la Biblia. La mujer. Cuando yo tengo ganas de portarme mal y mi mujer se entera, no nos portamos mal los dos. Ella me jala las riendas, porque la mujer tiene una inclinación a las cosas de Dios más natural que un hombre. No quiero decir que esto sea general, no quiero decir que siempre sea así, pero es la mujer. Así que, mujeres, usen esa influencia para buscar a Dios. Si su marido no se quiere venir, póngale veneno en la comida y véngase usted. Son mentiras. Dele el ejemplo usted buscando a Dios. Dele el ejemplo usted buscando a Dios. Miriam se esposó.
Miriam era una mujer letrada en las escrituras, porque yo le aceptaría a usted que Miriam se supiera Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pero Miriam sabía de memoria incluso Samuel. Lo citó ahí, se lo sabía de memoria. Muy bien, usted pensaba que yo le iba a hablar del pesebre, ¿va? Ya le voy a dar el pesebre ahorita. Espero que le guste lo que va a subir el pesebre, y si no le gusta, perdóneme, pero la verdad es pura. Sigo. Dejamos a un cuate de lado. Volvemos con Chepito ahora. Joseph. ¿Sabe dónde estaba cuando le entró el WhatsApp? Papito, quiero hablar contigo. Mi amor, quiero hablar con usted. Cuéntame qué pasó, cómo qué tal la tiara, el ramo ya lo tiene, cómo va la cosa. No, me urge hablar con usted. Y entonces Miriam llega y dice, ¿sabe qué? Estoy embarazada. Yo de verdad quisiera que usted se pusiera los zapatos de José, por favor. José era un hombre justo, pero nunca había tocado a Miriam, por lo menos para estar embarazada. Nunca la había tocado así. Y llega Miriam y le dice, estoy embarazada. ¿Cómo? Yo no sé cómo reaccionó. A veces la primera reacción es complicada. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? No sé cómo hubiera reaccionado usted, no sé cómo hubiera reaccionado yo. ¿Y quién es el infeliz? El Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Miriam. El Espíritu Santo. Y no solo aquí. Entonces José se calmó y empezó a pensar en sus opciones. No sé si se le puede dar una noticia más terrible a un hombre que esa. No lo sé. Yo me pongo los zapatos y vaya que solo es ejemplo, porque de ponerme los zapatos no sé qué haría. Pero José muestra su dominio propio. Deja que Miriam se vaya y empieza a pensar en sus opciones. Su primera opción, la Biblia decía que si alguien se embarazaba estando comprometida, era adulterio. El adulterio en la Biblia era penado con la muerte. La primera opción de José era ir a buscar a los ancianos y decirles, Miriam está embarazada, y por ley ellos tenían que proceder llamando al papá, que era un sacerdote y que hubiera permitido que lo hicieran. Lo hubieran puesto en un lugar. José hubiera sido el primero, según la Biblia, que hubiera tomado la primera piedra. Por eso Jesús, a la primera adultera, el que esté libre de pecado, tome la primera piedra. Por eso Jesús dijo esas palabras cuando la mujer adúltera en Juan 12. Entonces, por ley, José tenía que tomar la primera piedra y él hacer justicia. Esa era la primera opción de José. Por eso yo digo, José tiene grandeza, mucha grandeza, porque él se puede restringir a hacer dominio propio, porque su otra opción era irse de puntillas calladamente para no evidenciarla, porque si no la evidenciaba, si él se iba, si él se ausentaba, lo que iba a pasar es que Miriam pudiera decir, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. O sea, le hubiera podido endosar a José en mí y no hubiera tenido que ser apedreado. Pero Dios necesitaba a José. Yo sé que no es correcto tal vez que lo diga. Necesitaba, porque Dios no necesita. Pero Jesús, que es Dios, o sea, José tenía que ser parte de la vida de Jesús. Y entonces, cuando José está empezando a pelarse, Dios le dice estas palabras, Mateo capítulo 1:20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, el ángel, no tengas miedo, no tengas pena
No tengas problema con recibir a Miriam por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue engendrado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Lo que quiero decirle es que si usted acepta el reto de Miriam de servir a Dios, el respaldo de Dios para la misión que Él tiene sobre usted va a venir. Aún si Dios tiene que hablar con José, si Dios tiene que hablar con Pedro, si Dios tiene que llamar al orden a su jefe, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a quien Dios tenga que poner orden, si usted se atreve al propósito de Dios para su vida, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aquí fue por un sueño, a veces es por circunstancias, a veces es por de alguna otra manera, pero lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que Dios va a mover los hilos para que su voluntad se haga. Y la voluntad de Él era que Jesús creciera, naciera, y especialmente que José participara en la primera parte de la vida de Jesús, porque luego no se le narra. Algunos especulan que murió, que Miriam quedó viuda, luego no se le narra, pero la Biblia no lo dice. A lo mejor sí vivía, pero no, qué sé yo. Pero en la primera parte, en el desplazamiento de Nazaret a Belén, José era necesario. Así que las cosas se van a dar porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a mover. Y incluso le dice, tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Tres cosas quiero decirle de esta parte. Número uno, ya se lo dije, Dios va a mover lo que tenga que mover. Dios va a intervenir en lo que tenga que intervenir para hacer su voluntad si usted es obediente. La obediencia, la disposición, genera el respaldo de Dios. Número dos, sea como José. No juzgue a las personas, dé el beneficio de la duda, sea pasivo, no mate, porque ese no es su papel. Aun cuando la gente se equivoque, aun cuando la gente haga lo que no tiene que hacer, no se meta a establecer un juicio, deje que Dios haga. Eso fue lo que José hizo. Y número tres, el nombre de Mesías. Daniel cantaba, o los de la alabanza cantaban todos, su nombre levantamos, su nombre levantamos, el nombre de Cristo. Bueno, Cristo no es un nombre, es un título. La tercera cosa que yo quiero compartir es el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo es Yehoshua. Yehoshua. Ese es lo que el ángel le dijo a José: le vas a poner, porque no le tocaba a la mujer nombrarlo, ponerle el nombre, le tocaba a él, le vas a poner Yehoshua. Ese es el verdadero nombre de Jesús. Él lo tomó desde el arameo. El arameo puede ser Yeshua o Yahshua. Esto es hebreo, Yehoshua. Y Yehoshua es Josué. Hay tres Yehoshuas más en la Biblia. Uno, el que conquistó la tierra. Otro, un descendiente de alguien que aparece en Crónicas, que no sé quién es. Y el tercero, un sacerdote en los tiempos de Zacarías, el profeta menor. Este es el nombre, y quiere decir, quiere decir, ese Ye es el nombre original de Dios, el que se traduce como Jehová, hasta la H, Ye, y Oshua quiere decir salvando, salvará, salvar en los tres tiempos. Salvó, salva, salvará. O sea, si lo dijera Reina Valera, que tampoco me gusta mucho la Reina Valera porque tiene algunos problemas. Fíjese que me estaba contando una santa que una de sus amigas ya no me dijo, es que usted nunca usa la Reina Valera 60, y entonces debe ser hereje, y por eso no viene. Pero bueno, está bien. Cuando yo era niño se profetizaba en Reina Valera: a vosotros os digo, bestias del campo, dijo una vez mi hermano, una profecía que escuché de verdad. Habéis
habéis oído que fue, así se profetizaba. Ahora ya se profetiza distinto. Ahora creo que vamos por el NBI o NTV, una cosa así, ¿verdad? Pero bueno, entonces el Reina Valera diría ahí: Jehová salva, Jehová salvó, Jehová salvará, el nombre del Mesías. Y aterrizo en el nacimiento precisamente, en el momento importante. Miriam y José, que están en el norte de Israel, en una ciudad que se llama Nazaret, hacen un desplazamiento debido a que tienen que ir a censarse. Usted lo tuvo bueno el año pasado que hubo censo, el año antepasado que hubo censo, porque llegaron a su casa. En ese entonces uno tenía que ir a la casa de donde había nacido. Por ejemplo, yo quizás me hubiera tenido que ir a censar a Cabricán o a Reo, no sé, dependiendo de si querían el paterno o el paterno. Pero ellos bajaron a Betlehem, Belén. Betlehem se dice en inglés y se dice en hebreo. Bet, casa, lehem, casa de pan, casa de comida, casa de abundancia de comida. Entonces ellos bajan, empiezan a hacer vida de pareja. O sea, José la recibe, pero sin tocarla, nada de aqueo, si se entiende aqueo, ¿va? La toca, no la toca, pero solo le da una hermana, y hasta después ya hicieron vida de pareja, ¿verdad? Pero tienen que salir y bajar ahí. Y la Biblia dice que ahí apareció el burrito sabanero. No, hermano, la Biblia no habla de burrito. Y aquí es que yo quiero tomar un tiempo con usted para cuestionar la tradición de lo que dice la Biblia. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7, que Miriam, en Belén, dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela, y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. La palabra en cuestión es la palabra pesebre. La Biblia no habla de establo. Si usted busca en la Biblia que Jesús nació en un establo, no se va a encontrar con un establo. El establo es la tradición. ¿Por qué? Porque la palabra pesebre tiene dos acepciones. La primera acepción es cuna. Cuna, eso quiere decir la palabra pesebre. Y la segunda es pesebre. Todo el tiempo se ha tomado la palabra pesebre. Pero la primera acepción de la palabra, y usted consulte un diccionario griego, se va a dar cuenta que es cuna. Cuna. Entonces, hay dos posibles enfoques. El primer enfoque es: si nació en un pesebre, por supuesto, allá hay animalitos, nació en un pesebre y la cosa es como lo han contado. Pero si nació en una cuna, porque no había lugar para ellos, es probable que no nació en un establo, sino es probable que nació en una sucá, por la época que era. Es decir, era la época de Sukkot. Usted debería saber un poquito de eso. La fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. ¿Y qué pasaba en la fiesta de las cabañas? Rápidamente se lo digo. La gente se iba de su casa, se iba de los hoteles, y en septiembre, octubre, más o menos, cuando el calor es muy intenso en Israel, construyen una enramada muy similar a la que construimos aquí nosotros en el mes de septiembre, con palmeras, y no hay nada. Entonces es probable que no había lugar, que no había espacio. Si la interpretación era como una, porque lo que estaba pasando es que ellos bajan a Jerusalén, porque miren, pues, si se iba a registrar su nombre, eso cuánto le pasaba, era hacer la cola y volverse. Pero si era una fiesta de 7, 8 días, a lo mejor sí no había lugar en los hoteles. Entonces,
Yo se lo dejo ahí para que usted lo piense, para que usted lo vea. Yo pienso que él nació en una cuna en Sucot. Pero ahí le dibujamos el establo, si lo quieren pensar, también no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí está. Porque lo más importante de esto es que nació. Lo más importante es que nació. Ahora, lo que sí le digo es que cuando él nace, primero vienen los pastores. Ahí la palabra dice que lo hallaron en el pesebre, también es la misma palabra que puede interpretarse como cuna o pesebre. Pero lo que quiero decirle es que a los días aparecieron 3 sabios. ¿Cómo se llamaban los 3 sabios que aparecieron? No dice la Biblia. Buena respuesta. Una vez le pregunté a un pastor, ¿cómo se llamaban los 3 sabios que le ofrecieron incienso, mirra y ¿cómo se llama Jesús? Melchor, Gaspar y no sé quién. Baltasar. Te lo sabes. Voy a hablar contigo al final. La Biblia no lo dice. Eso es tradición. Pero estos sabios del Oriente, lo más probable es que eran de la colonia judía. La segunda colonia judía más grande del primer siglo estaba en Babilonia, al este, unos 1000 kilómetros al este de Israel. O sea, no eran magos, pues, como lo dice la tradición, eran sabios y reconocieron que Dios había nacido. ¿Cómo? Ese no es el punto hoy. Ya le digo que si usted quiere que yo me extienda sobre algún tema, eso lo podemos negociar dependiendo del tiempo, o cafecito, o champurrada, o bien arroz. Usted ya sabe eso, ¿verdad? Pero eso lo voy a dejar acá. Dice la Biblia que los ancianos, los sabios, fueron a buscar a Herodes. Y Herodes dijo, ¿y cómo? Que nació otro rey. Y como que les dijo, mira, va a estar en Belén de Judea. No eran tan sabios porque no vieron esa parte. Y entonces dice la Biblia que después de esa reunión con Herodes, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Por favor, pongan atención al siguiente versículo. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. De la estrella le hablo otro año, que es demasiado, pero la estrella tiene sus problemitas ahí también. Pero eso se lo voy a hablar otro año, o arroz y café, ya saben. Versículo 11. ¿Qué dice? Entraron en la casa. ¿No es cierto que la tradición pone a los sabios en el mismo establo? Fíjese, pues, para que nada más se fije. La tradición pone a los sabios en un establo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que entraron en la casa y vieron al niño con la madre del niño, Miriam. Es que dice, dijo su madre, puede ser sonar insulto. Y se inclinaron y lo adoraron y abrieron sus cofres de tesoro y dieron regalos de oro, incienso y mirra. Lo que sí es cierto es que José y Miriam, cuando empieza a pasar el tiempo y están en Belén, ahora ya están en una casa. Entonces, yo le dejo eso en su corazón y le quiero compartir un último versículo, y esto es la parte más importante de todo lo que he dicho. 700 años antes de este evento, Dios se revela a un hombre que se llama Isaías y le dice estas palabras en el versículo 14 del capítulo 7. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, watch out, look out, be ready, prepárense, estén listos, anden como guachimanes, pongan atención.
La joven Alma, dice ahí en hebreo, y esta versión me gustó porque tenía una asociación que decía la virgen, pero un chequecito que decía realmente quiere decir joven. Y si lo entendemos como es, que es joven pura. La joven concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Bueno, lo más importante del nacimiento de Jesús es que esta profecía se cumplió. Haya sido en pesebre, haya sido en Sucá, haya sido en Ramá, haya sido de donde haya sido, se cumplió. El niño nació y lo llamarán Emmanuel, pero no le pusieron Emmanuel, porque lo que está diciendo de ahí es la significancia de lo que ese nacimiento representa. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Immanuel en hebreo, Immanuel quiere decir con nosotros está el Todopoderoso Dios. Entonces, yo cierro este momento con usted citando las palabras del apóstol Pablo. Si Dios está con nosotros, el nacimiento del Mesías representa eso, que Dios está con nosotros, que Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, lo puso muy bien Pablo cuando dijo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es un mensaje de vida, es un mensaje de victoria y es la prueba física de que Dios te ama porque está contigo, porque la joven concibió, la joven dio a nacer y vimos, dice el libro, vimos su gloria, lo vimos caminar, lo vimos andar, lo vimos existir. Jesús habitó, caminó, anduvo, hizo lo que tenía que hacer, porque Dios no está en el cielo, hermanos. Dios está con nosotros. Dios no está lejos, Dios está con nosotros. Y aunque no lo sientas, y aunque a veces pareciera como que te está llevando el río, Dios está contigo. Dios está contigo. La prueba de ello es que Jesús nació. Dios está contigo. No vas solo, aunque te sientas solo o sola. No estás sin esperanza, aunque a veces se pierda. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿No sería inteligente conectar eso y decir, si Dios es por mí, entonces ¿quién contra mí? Me voy a enfrentar a la vida de esa manera, me voy a enfrentar a los retos que vengan de esa manera, me voy a enfrentar a todo el porvenir de esa manera. Si Dios con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Pero no vivimos así. ¿Sabe por qué? Porque no hemos conectado quién está con nosotros, porque no hemos aceptado su guía, su guiarnos. Pero eso puede cambiar hoy.